Sí, la verdad es que el partido es muy importante, estamos todos completamente concienciados, nosotros en el club, el entrenador, los jugadores, concienciadísimos. Yo nada más estar hace un momento aquí viendo a Paco Bizcocho y escuchándole. Si todavía estamos todos celebrando la final de la Copa del 77 y la Copa que ganamos, ¿no? Con lo cual, pues todo el mundo sabemos la trascendencia que tiene el llegar a una final, el jugarla en nuestra casa y el realmente poder ganar ese título. Entonces, bueno, estamos muy concentrados, estamos con muchísima ilusión en que llegue este partido y con muchísima ilusión de vivir este tipo de partidos, que hacía muchos años que no vivíamos este tipo de partidos y teníamos estas oportunidades, y bueno, y por supuesto también pues sabiendo que va a ser un reto complicado. Es verdad que todos tuvimos ese partido en casa donde íbamos 2-0 y donde realmente bueno estábamos ilusionados con esa eliminatoria, pues llevárnosla de cara a Mestalla, pero bueno, ahora mismo el fútbol pues ya sabemos que en este tipo de partidos ya son una final que puede pasar cualquier cosa y tenemos nuestras opciones. Sí, que todos sabemos que la Copa es una competición completamente distinta a las demás y sabemos que el jueves se va a vivir un partido pues con esa intensidad, con ese sabor de que uno de los dos solamente va a pasar a la final, y yo estoy convencido que vamos a hacer todo lo posible para hacerlo. También es verdad que venimos de un año en el que hemos tenido grandes partidos fuera de casa en lugares importantes, desde el Sánchez-Pizjuán hasta San Siro, Bernabéu, Camp Nou. Yo creo que todos los béticos, bueno, dentro del respeto al Valencia, saber que es un gran equipo, que tiene un grandísimo presupuesto y que no va a ser nada fácil, yo creo que también tenemos pues nuestra fe, nuestra ilusión, la fe bética que nos mueve y que nos hace pues ir a Valencia con muchísima ilusión. Hombre, aquí está claro que todo va muy rápido. Como tú decías, bueno, al final este proyecto digamos que tiene una temporada y media. En esa primera temporada llegamos a clasificarnos para Europa, que no era principalmente pues nuestro objetivo ese año. Realmente se consiguió con muchísimo mérito y bueno, nos alegramos mucho de ello. Al final, como tú dices, el equipo va aprendiendo, la afición también va asumiendo pues el momento en el que estamos, y yo creo que simplemente tenemos nuestras opciones, nuestra ilusión y nuestra fe, y también pues respaldada pues por eso, porque pensamos que tenemos un gran entrenador, una gran plantilla, una gran afición que también nos va a ayudar en este partido, y bueno, la motivación está al máximo, con lo cual vamos a lucharlo. Y por supuesto en una competición como la Copa del Rey o la misma UEFA Europa League, el objetivo ya tiene que ser llegar al máximo posible, porque una de las cosas que ha demostrado el Betis es que puede competir con cualquier equipo, que eso antes realmente te podía sonar la flauta en un partido y podías ganar un partido a uno de estos equipos grandes, pero vamos, que un equipo como el Valencia, que bueno, hace un rato lo miraba, tiene un valor de sus jugadores de más de 350 millones de euros, al final hemos demostrado en partidos como el partido de Liga 0-0 allí o el del otro día en casa que somos capaces de competir con ellos y de superarles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que con eso estamos cumpliendo el objetivo, porque al final esto es fútbol, deporte, competir, que es lo importante, y por supuesto queremos ganar, eso no renunciamos de ninguna manera. Hombre, ahí tenemos clarísimo ese debate sobre si tenemos plantilla para las tres competiciones o no. Ahora mismo sí que podemos decir, una vez que ha pasado estos meses y que estamos aquí, que desde luego lo estamos compitiendo y lo hemos competido. Y yo te puedo decir que bueno, que es verdad que siempre todo es mejorable. Cualquier equipo del mundo, incluido Madrid, Barcelona, City o Bayern de Múnich, siempre es mejorable. Pero bueno, nosotros estamos muy satisfechos con la plantilla del Betis. También estamos muy satisfechos con el número de jugadores en la plantilla del Betis, que tú sabes que dentro de nuestro proyecto deportivo es una clave no tener una plantilla con muchísimos jugadores, también contar con canteranos y dar sitio a jugadores jóvenes. Entonces estamos contentos con eso, y también te puedo decir que bueno, cada uno tiene su alineación, cada uno es un entrenador, cada uno pondría a un jugador a otro, pero yo cada vez que veo una alineación del Betis me gustan los jugadores que juegan, y bueno, y luego muchas veces pues es verdad que tenemos incluso jugadores en el banquillo que dicen, mira, tenemos este y este, ¿no? Entonces bueno, yo creo que por cuestión de plantilla y por cuestión de jugadores hemos competido en estas tres competiciones, y nos queda un final de temporada muy bonito, empezando por este jueves que tenemos esta grandísima final, y yo creo que bueno, que pueden salirnos las cosas muy bien y podemos tener muchas alegrías.